soy Alma, bienvenido, bienvenida, bienvenidi a un episodio más de Madre Patria, en donde traigo a un invitado increíblemente divertido y ocurrente. Es también muy modesto, porque su semblanza es Óscar Faz. Trabaja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo que creo que eres abogado, ¿verdad, Faz? Sí, hasta ahora mi título dice eso. Con su sello de Bacardí atrás para que sea oficial. Por supuesto. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de un evento muy random en el que nos conocimos y Bastante. Sí, y literal fue, ¿quieres ir a mi podcast? Sí, claro, ¿por qué no? Pues gracias de verdad. No, a ti por la invitación. Entonces, ¿qué te parece si arrancamos antes de entrarle al chismecito judicial? Excelente. Con el concepto del día y nos vamos a la sección de diccionario parlamentario. Venga. ¿Nos puedes leer, por favor, la definición? Te la mandé a tu celular. Ah, caray. Ay, sabía que esa parte del guión no me llegó. Yo sé, ¿qué te dije de que no pongas a improvisar un abogado? Dice, un ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es uno de los 11 juristas que integran el máximo Tribunal Constitucional de México. Según el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compone por 11 ministros, uno de los cuales es designado ministro presidente. Muchísimas gracias, Faz, por esta definición. Entonces yo creo que bebé de luz, brillo, escucha, aquí ya sabes un poquito de lo que te vamos a hablar. De lo que viene siendo la Suprema Corte. Pero más allá de qué es la Suprema Corte, vámonos así como... Porque la Suprema Corte no es así algo intangible, ¿no? Sí, ¿no? La compone un montón de personas que hacen el trabajo que necesita el Poder Judicial para salir adelante todos los días y sacar a la patria adelante, porque la patria es primero. Claramente. Entonces, Faz, tú cuando llegas a la corte no preguntas así de, oiga, ¿y la oficina del ministro bla o la oficina de la ministra bla? Tú preguntas por la ponencia. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es una ponencia de un ministro o de una ministra? La ponencia sería como ese... Tanto puede ser la oficina física, como también, bueno, así se le entiende, ¿no? Como, ahí está la ponencia de no sé quién, ¿no? Y es la oficina que compone una de las varias oficinas que tienen algunos ministros, ministras, pero en realidad es como el equipo de trabajo, ¿no? Que está encabezado por uno de los ministros o ministras, ¿no? Porque un ministro no trabaja solo, o sea... No sería imposible. ¿Qué es lo que hace un ministro? Pues estrictamente es quien propone al Pleno algún proyecto de resolución o a la sala, dependiendo de dónde esté radicado el asunto, para su discusión, votación y aprobación. Esa es la labor de un ministro estrictamente, ¿no? Claro que, a ver, el Pleno es el que, justo como nos dice la definición, se compone por 11 ministros y ministras, que es como que la máxima autoridad, ¿no? La máxima instancia. Sí, la jerarquía, es el tope de la jerarquía judicial. Claro, como en el Congreso tenemos el Pleno de las cámaras, el de la Cámara de Diputados, el de la Cámara de Senadores o en este caso el de la Comisión Permanente. Y como nos había dicho Santi Bebé, este Pleno se compone de 2 salas. Primera y segunda. Y ahí también se dividen los ministros. Sí, ahí también hay 5 y 5. Y el 11º que falta, que sería la presidenta, la ministra Piña, ella no integra ninguna de las salas, solo integra el Pleno. Y en el caso a diferencia del Tribunal Electoral en su sala superior, aquí la ministra presidenta no proyecta. Ella no, si bien también tiene una ponencia, ella no llega al Pleno y dice, este es el asunto que yo les propongo a resolver en este sentido, ¿no? Ella participa en las votaciones, vota, pero hasta ahí, ¿no? O sea, ella ya no hace proyectos de resolución durante su mandato. Esto quiere decir que son los 10 ministros y ministras los que en realidad hacen los proyectos, que el Pleno de 11 es el que discute y aprueba. Sí, exacto. ¿Qué tipo de proyectos son los que elaboran en una ponencia? Porque oímos hablar de el proyecto del ministro Carrancá, el proyecto de la ministra Esquivel. ¿Pero qué es un proyecto? Un proyecto es tal cual una propuesta que se hace ahí en la ponencia y que la ministra o ministro dice, esta es mi opinión jurídica respecto de cómo debe resolverse este asunto. ¿Qué asunto? ¿Qué asunto le llega a una ponencia de un ministro o de una ministra? Pues principalmente en Suprema Corte llegan lo que más, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales.
Porque eso, de hecho, sobre esos dos asuntos, la Corte tiene competencia originaria. Esa no se la puede delegar a los colegiados, a los juzgados de distrito, a nadie. También llegan algunos amparos en revisión, que sería el amparo indirecto. Cuando no estás conforme con esa resolución de primera instancia, metes el recurso de revisión y ese puede llegar a la Suprema Corte siempre y cuando se reúnan ciertos requisitos. Y además está el amparo directo en revisión, que se pasa algo similar, nada más que ahí la primera instancia, en vez de ser el juzgado de distrito, es el tribunal colegiado. Y en teoría, los amparos directos ya no aceptan recursos. Pero este es excepcional. De hecho, el amparo directo en revisión es un recurso extraordinario y se debe de reunir un interés trascendental y una problemática de constitucionalidad para que la Corte diga, ay, ¿sabes qué, colegiado? Como esto va a sentar un paradigma importante de derecho, tráemelo para acá y yo resuelvo como Corte. ¿Ahorita recuerdas algún ejemplo de este tipo de casos? Por ejemplo, los amparos en revisión son mucho contra leyes. Casi siempre cuando se publica una nueva ley, alguien se ampara contra la ley, el juzgado de distrito resuelve y si es una ley nueva, una reforma nueva sobre como la ley CONACYT. Ándale. Por ejemplo, tú, si fueras una investigadora del CONACYT que sientes que afecta tus derechos, presentas el amparo indirecto contra la norma, lo que te resuelva el juzgado de distrito, si es a tu favor, pues seguro quien va a recurrir será la autoridad emisora. Y si te dice, no, fíjate que esto no viola tus derechos, tú puedes meter la revisión, se va a ir al colegiado, pero como es la primera vez que se hace esta reforma, no hay un precedente respecto de cambiar el paradigma de investigación a nivel nacional, es muy probable que se lo manden a la Corte, que diga el colegiado, uy, fíjate que yo no, o sea, esto hay un tema de constitucionalidad. ¿No? Sí. Ajá. O sea, yo no voy a poder, yo no soy el intérprete definitivo de la Constitución, entonces se lo mando al intérprete definitivo, que es la Suprema Corte. Claro. Pero hay un caso, por ejemplo, ¿hacia dónde fue o cómo fue el camino del caso del fiscal Hertz Manero? Que es la muerte de su hermano. Sí, está la muerte de su hermano, imputan repente, a quien era pues su pareja, su concubina, y a la hija, ¿no? Pues en el proceso penal ellas se amparan contra algunas de las resoluciones, que si mal no recuerdo fue específicamente la de prisión preventiva o contra la vinculación a proceso, no recuerdo bien cuál de las dos. Y el caso llega a la Suprema Corte porque hicieron valer unas cuestiones de... Hay una cosa llamada la revisión adhesiva, ¿no? Yo meto mi recurso de revisión porque no me gustó la resolución y mi contraparte en un juicio penal pues sería, si yo soy la víctima, sería quien es el posible perpetrador del delito, dice, uy, es que esa resolución de amparo a mí sí me conviene. Tú como víctima la estás combatiendo, yo me adhiero a tu recurso, pero para dar argumentos a favor de por qué la resolución estaba bien hecha, ¿no? Y aquí en el caso de Hertz Manero hubo una revisión el recurso de revisión y ellas se metieron en la adhesiva, pero para dar argumentos también respecto de por qué esa decisión les afectaba, así como que les beneficiaba. Entonces ahí la Corte tuvo que cambiar el panorama, el paradigma de cómo entender las revisiones adhesivas, porque en teoría debieron haber metido una revisión principal. Ok. Pues la Corte dijo, no, fíjate que en este caso, con la cuestión de la revisión adhesiva, si bien debe haber sido una principal porque les afectaba, vamos a analizar los argumentos en la cual sostienen que esa decisión también les afecta, ¿no? Era estrictamente ajeno a la técnica jurídica. Y que es justo lo que dices, o sea, atrae casos que también pueden ser muy paradigmáticos. Exacto. O sea, que van a sentar un precedente para todo lo que puede venir después. Sí, por ejemplo, también los amparos directos, que es como el primer recurso de amparo que tienes, en teoría también es de los tribunales colegiados. Pero acá en el caso, ¿se acuerdan del de presunto culpable? El documental de Netflix. Sí. Las cuatro personas imputadas en el proceso, y de hecho alguna de ellas ya está condenada, ellos metieron su amparo directo contra la sentencia de segunda instancia a nivel local, ¿no? O sea, primero una jueza, un tribunal de enjuiciamiento les dice, te tocan tantos años. La fiscalía llega y dice, no, estuvo mal tu resolución. En apelación les dicen, en efecto, te tocan muchísimos más años. Y todos ya caray. Bueno, gracias. No puedo regresar el tiempo supongo. un poco. Y entonces meten su amparo directo contra eso diciendo, oye, ¿qué onda con esta cosa, no? Pon esa cosa horrorosa ahí. O verás. Hicieron la investigación con las patas. El tribunal de enjuiciamiento nunca nos hizo caso cuando les dijimos que nos torturaron, que las pruebas son un desastre, nos rechazaron todas nuestras pruebas. Y entonces, en teoría, debe haber resuelto un tribunal colegiado. Pero la Corte dijo, este caso es muy importante. Ellos dijeron que porque va a sentar un precedente sobre cómo vamos a analizar de ahora en adelante la idea de presunción de inocencia, ¿no? Cómo este principio básico del derecho penal debe de ser reentendido.
Pero también queda claro, o sea, también no nos podemos hacer de la vista gorda y fingir que el documental, que No toda tuvo la un presión impacto, no tuvo un claro, impacto en decir, oye, claro, este claro. caso, si no lo resolvemos, va a ser un desastre mediático para el Poder Judicial, ¿no? Sí. Entonces, juega ahí un papel bien interesante en qué tipo de casos que no debieran ser de primera instancia competencia de la Corte llegan a la Corte. Claro, o sea, vamos a ser sinceros, ¿no? Con los brillo escuchas y con los bebés de luz y Claro. pues no, o sea, no hay muchas esperanzas de que un caso nuestro llegue hasta allá, a menos que sea algo así de paradigmático, así que tenga un impacto mediático muy grande. Por eso Sí. es que yo siempre le digo a la gente que me escucha que se involucre y se interese, porque cuando nosotros nos involucramos e interesamos, no solo el poder legislativo voltea a ver, o sea, el ejecutivo y el judicial también. Sí, claro. O sea, sabemos incluso que hay un ministro que está muy pendiente de sus redes sociales Ey. y que hasta se enojó y habló de gente de, ay, estos constitucionalistas de ocasión. Es Un que- saludo a esos amigos míos. Claro que sí, buenos tipos siempre. Sí, y le pasa ahí a cierto ministro. Y Corte. es que sí, o sea, aunque la gente no lo crea, es que estas figuras públicas sí están muy pendientes ya de qué se dice y qué pasa en las redes sociales, porque eso tiene ya un impacto político. Sí, principalmente, pues sí, Saldívar, tal cual. como es. O sea, ciertamente el ministro Saldívar tiene ahí una... por ejemplo, a mí eso de su mandato como presidente no me disgustó, de hecho me gustaba como la apertura de decir, a ver, la Corte tiene que empezar a meterse a redes sociales. Esta idea de que la Corte hable en sus sentencias, pues suena muy bonita y muy elegante la frase, pero la verdad es que... Pues las sentencias tardan luego 6 meses en salir, entonces tarda mucho en hablar la Corte. A mí sí me gustaba esa idea, ¿no? De llevar a la Corte a las redes sociales, hacer mejores mecanismos de comunicación de esta sentencia. Aquí dijimos esto, acá se dijo esta otra cosa, ¿no? Que, retomando un poquito el tema de lo que hablábamos de qué proyectos le llegan a la Corte, estos asuntos que seguramente tú escucharás, bebé de luz, de las acciones de inconstitucionalidad. De estas, vamos a decirle, cuando el Congreso se queja, un 33%, un porcentaje, no puede ser 2 senadores se quejan de, Sí, no. de cómo se aprobó una ley o de la ley de que se aprobó. No tiene que ser el 33% Sí, claro. del total. Llegan a un acuerdo de, no, pues esta ley es inconstitucional, o sea, que va en contra de la Constitución. Y esto es lo que le llega a turnar a la Corte, que Sí. viene del Congreso. Sí, Viene sí. también de algunos organismos autónomos constitucionales, como el INAI, Sí. como la CNDH. Sí, la FGR también puede interponer. El INE puede, no acciones, pero sí controversias, ¿no? Entonces también le llegan por ahí. Los estados, las legislaturas de los estados también pueden quejarse de las leyes locales, nada más, ¿no? Ellos no pueden venir. Es que la ley del Congreso Federal me afecta. Tú ni la votaste, carnal, hazte para allá. Espérate. Tienes tribunales locales, quéjate ahí. Sí, claro, y esos son estos temas como súper sonados, como en su momento fue el Plan B Sí. del presidente y que sus todo partes. mundo, algunos sabíamos un montón, algunos no sabíamos nada, pero todos estábamos opinando del Plan B. Así es. Evidentemente la Corte, yo creo que ahí de estos, yo creo que herencias o semillitas que sembró Saldívar, porque a mí me gustó muchísimo lo que hizo la Corte con el Plan B de crear un portal Sí. para que la gente pudiera ver en dónde estaba, qué se estaba discutiendo, cómo se discutía, los ¿Qué proyectos, proceso los leyes, estaba? todo. ¿Dónde iban qué estaba pasando en el expediente? ¿No? O sea, en qué etapa estaban, y así más o menos te dabas una idea de cuánto tarda en llegar el proyecto, porque además eso, pues es una como de las grandes críticas que también se le pueden hacer. Luego los proyectos, ¿cuánto tarda un proyecto en que llega a la ponencia y se presenta al pleno? Pues tarda lo que tenga que tardar, casi. Pero hay un mandato constitucional, ¿no? Sí. ¿Y ese cuántos días les da? La verdad es que no me acuerdo porque nunca lo he usado en mi labor jurisdiccional. Porque es te digo, o sea, es muy... Se cumple poco, tiene poca eficacia esa norma jurídica. Sí, como en el Congreso que también nos dan a nosotros 30 Sí. días, se presenta una iniciativa, tienes 30 días para dictaminar, pues no. Porque pues puedes aludir a muchísimo trabajo Sí, político, claro. pero ahí también hay asuntos de que se da, de que creas, como yo creo que en el Poder Legislativo, de hay veces que una comisión no puede sesionar porque no hay acuerdos políticos que le permitan reunirse para discutir ciertos temas. Yo me imagino que también para sentarse y decir, pues ya vamos a discutir Sí, y depende mucho de las presidencias, que es claro. hacia dónde se inclina la presidencia, Sí, porque incluso el lugar en la lista que va a ocupar, pues también depende un poco de la Secretaría General de Acuerdos, que depende de que si bien tendría que ser estrictamente esa parte, pues presidencia siempre puede jugar un papelito ahí para
para impulsarlo, ¿no? O sea, la Secretaría General de Acuerdos no es estrictamente un órgano de la presidencia, es un órgano administrativo de la Corte, pero presidente o presidenta que llega, pues siempre puede nombrar a su gente ahí. Sí, nunca lo hace, que casi no lo hace, ¿no? Por ejemplo, ahorita el secretario general que está, el magistrado Cuello Cetina, lleva ahí 10 años más. Oh. Pero a la vez, ahora que llegó Piña, pues sí le puede llegar a decir como de estos asuntos van antes. Claro. Hay acuerdos internos de qué asuntos surgen más, pero también en última instancia, pues presidencia siempre puede jugar su manita de puerco y decir, este tal vez no me gustó tanto. Hablando del ministro Saldívar, que le dicen de repente por ahí en su presidencia. Los constitucionalistas de ocasión. Los constitucionalistas de ocasión, esos que son bien llevaditos, Bien llevaditos. No hay respeto. Exacto, ya no es como antes. Pero en esta presidencia yo sí noté, esta es mi percepción desde fuera. Yo sí noté que había unos temas que no salían y no salían. Y yo ahorita veo más y más temas avanzando. Sí, dicen por ahí las lenguas. No, que había ciertas renuencia, sí, ¿no? Sí, como sí. de retrasar. Sí. Sí, pasó, la verdad, yo también lo veo. Algunos asuntos estaban como más urgentes, otros no. Y en cambio, ahora que entró Piña, pues como que otros fueron los más urgentes. Y también, por ejemplo, a mí el caso más claro es estos asuntos de prisión preventiva oficiosa que llevaban ahí bastantes años ya guardaditos. Y digo que si bien eran temas muy complejos por lo que se propuso, literalmente fue cambiar radicalmente, o sea, la propuesta del ministro Luis María en su acción fue cambiar radicalmente la forma en que entendemos la labor de Tribunal Constitucional de la Corte, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ahorita es una noción como muy clara que la Corte no puede controlar la Constitución en sí misma. O sea, la Corte no puede llegar a decir, este artículo de la Constitución es inconstitucional. Digo, hasta suena medio raro, ¿no? Pero tampoco pueden llegar a decir, es inconvencional, que eso ya no suena tan raro. Dicen, no, pues el texto constitucional es el texto constitucional y yo no soy quien para andarme metiendo y diciendo esto debe decir así, esto no debería decir, ¿no? Y el ministro Luis María lo que propuso en su acción respecto de la prisión preventiva oficiosa fue decir, pues medio sí podemos, ¿no? O sea, pues somos un tribunal constitucional, ¿no? ¿De qué somos guardianes? De la Pues Constitución. de la Constitución, ¿no? Y la ministra Piña dio una cátedra sobre qué es una constitución en una preguntita que le hicieron y contestó así como, ¿cómo que qué es una constitución? ¿Qué no viste tus clases después del 2011? y entonces se aventó esta posibilidad de decir, el artículo que marca que existe la prisión preventiva oficiosa, El 19. el 19, pues es un poquito inconvencional, ¿no? O sea, la Corte Interamericana ha dicho que esta es otra cosa que se perdió en el debate. O sea, el ministro no decía, eliminemos la prisión preventiva. Antes ¿no? de eso, ¿cuál es la diferencia entre inconstitucional e inconvencional? Pues estrictamente inconstitucional sería que no es acorde al texto constitucional e inconvencional que no es acorde a los tratados internacionales y a la Convención Interamericana específicamente. Que después de una reforma del 2011... Son la misma cosa. Exacto, que fue están lo en que el dijo mismo nivel. Exacto, que fue lo que dijo la ministra Piña, ¿no? O sea, ¿qué es una constitución? O sea, ¿qué es la Constitución mexicana? Pues esta distinción entre tratados y constitución, pues la verdad es que ya está un poco viejita y superada, ¿no? O sea, forman un mismo, digo, ya no les gusta tampoco el bloque de constitucionalidad, pero es esa idea, ¿no? O sea, son la misma cosa, no importa si es de fuente extranjera o internacional o de fuente nacional, ¿no? Son la misma cosa, los firmamos, ratificamos y los metimos aquí y son la misma cosa. Entonces, ¿para qué seguir haciendo esta distinción, no? Pero sirve como analíticamente, ¿no? Y era lo que decía, o sea, en este punto regresando, decía, a ver, no hay que eliminar la prisión preventiva. Eso hasta la Interamericana dice que en ciertos casos debe existir. O sea, que la prisión preventiva es algo así como de, pues si ves que alguien se va a fugar, si ves que alguien representa un peligro, etcétera. Pues venga, che, aquí Sí, unos sí. días, aquí pásese, aquí siéntese, Quédese no en lo que- cómodamente. Sí, no, para nada. ¿No? Que en teoría debía ser en lugares distintos a donde se purgan las penas, pero no aquí siempre chile sucede. mole, todos en la Exacto. misma olla, somos mexicanos. Exacto, es como ¿no? quédate aquí guardado porque pues ya vi que te me vas a fugar o peor aún, le vas a hacer daño a las víctimas o a los testigos que pudieran pues llegar a demostrar que pues sí fuiste tú, ¿no, carnal? Sí. Ciertamente es una restricción de la libertad de la libertad de movilidad, de tránsito, pues no se diga, ¿no? Pero además también pues es claramente un poco de restricción hacia la presunción de inocencia. Eso es cierto, porque pues lo estás guardando. Sí. Es como, quédate aquí. No sé si lo hiciste, pero en un descuido y si lo hiciste. Sí, en lo que sabemos si sí o no, aquí te Exacto. quedas. Y en cambio la oficiosa, pues sí era, o sea, se supone que cuando te van a dictar lo que dice la reforma de 2008 del sistema penal acusatorio y lo que dicen todas las demás reformas de derechos humanos posteriores,
Pues es que esa medida tiene que ser la última. O sea, primero ponle brazaletes, primero que se venga a firmar cada fin de semana. Oye, pero vive hasta el sur de la ciudad y lo tengo que hacer firmar en el reclusorio norte. Pues qué mal pedo. Sí. Que venga, porque si no viene, lo refundo. O sea, hay bastantes cosas antes y además las puedes combinar, ¿no? No es nomás o una o la otra, las puedes combinar. Y en teoría lo que te dicen es, pero ya guardarte a alguien, pues sí debiera ser ya el extremo más cañón. O sea, de verdad, de esta persona. La excepción de la excepción. Exacto. Y bajo esa lógica, cuando existe, como en este país existe la oficiosa, pues la oficiosa tal cual sí es como decía el exministro Cosío, ¿no? Pues a ti te imputan el delito, te dan vinculación a proceso y como es tal delito, yo no voy a analizar si sí puede ser que lo hayas medio cometido, si hay una situación de riesgo para las víctimas, si hay una situación de riesgo de que me puedes fugar. Te vas derechito. Guárdate. Ni pregunto ni nada. Sí, guárdame a este carnal. Oye, pero guárdamelo. Oye, pero esta persona no podría huir porque tiene... Guárdalo. No voy a hacer preguntas, ¿no? Y eso pues genera además de que no le permites a las personas juzgadoras pues desarrollar un argumento, una razón argumentativa bien, pues también ahora sí que mimas a las fiscalías para que imputen delitos bien grandes, muy trascendentales, con tal de que guardes gente en cárceles y ya no tengan que hacer un gran trabajo porque ya están guardados. Y entonces al rato van a querer, como ya se quieren salir, pues los forzamos a que hagan un acuerdo, así como pasa en las películas gringas y en las series, de que si te declaras culpable ya no te meto a la cárcel, te vas ahorita, pero tienes tanto, quedas con registros y vienes a firmar tantos días. Pues un poco aquí en México ya existe esa modalidad. El proceso abreviado ya existe, ¿no? Claro. Entonces, como que aprendimos de las películas gringas de abogados, pues creo que aprendimos la parte fea, ¿no? En la que forzamos a las personas a fírmale. Sí. O sea, creo que esa es una de las cosas que no están, que ya hay quien lo está diciendo en los análisis de derecho penal, pero que no se está prestando mucha atención, ¿no? Como qué pasa cuando mimamos a las fiscalías y no las obligamos a que aprendan a hacer bien su trabajo, a que aprendan a argumentar y a que aprendan a hablar, porque además son audiencias ya orales, ¿no? Que además esto me lleva a de repente cuando incrementan los números de, miren, capturamos a tantos delincuentes y tenemos investigados a tantas personas y no sé qué, y son cifras que en realidad poco representa que haya una mayor seguridad, que haya una verdadera justicia contra criminales y que se esté atacando cosas que permitan la reconstrucción del tejido social. Un montón de cosas ahí, ¿no? Sí. Por ejemplo, un poco regresando, que medio nos fuimos, ¿no? Sí. Me fui yo. Es mi culpa. Que lo que estaba diciendo el ministro sobre este asunto de la prisión preventiva oficiosa. Era quitar la oficiosa y dejar la justificada, que se llama. O sea, tal cual se llama prisión preventiva justificada. Justifícame por qué de entre todo este catálogo de medidas que van de la menos lesiva a la más lesiva en derechos, ¿por qué ninguna o combinaciones de algunas son suficientes, ¿no? Pero lo hacía a partir de decir que el artículo 19 no era conforme a los criterios internacionales que ahora son nacionales respecto de derechos humanos, ¿no? O sea, era una limitante excesiva, desproporcionada, y que incluso había, un poco lo que decía Ortiz Mena, era incluso hay una antinomia dentro de la propia Constitución. No nos salgamos a tratados internacionales. Aquí mismito en la Constitución con el 16, 14 y 16, ¿qué pasó, carnal? Sí, uno se está contradiciendo con el otro y qué onda, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, como regresando al tema de la ponencia igual, ese proyecto, que es la opinión de un ministro, lo escribe el ministro y su secretario de estudio, y cuenta que en los proyectos y sentencias, si se fijan, allá aparece, dice como el rubro, ponente, ministro, ministra tal. Abajo dice secretario. Esa es la persona que también ayuda en la investigación y escritura del proyecto. Y luego abajo hay unos apartaditos donde dice colaboró o a veces elaboró, que es la persona que trabaja para el secretario o secretaria y que ayuda en los proyectos, ¿no? O sea, colabora o de plano los escribe completamente. Qué bonito, ¿no? Debe ser eso, Faz, no manches. Qué orgullo, qué distinción. Pues sí, ya aparece el nombre y luego, como dices, se publican en el DOF y de pronto ahí en el DOF sale tu nombre. Sí, ok. Sí, la otra vez estaba yo bien tranquilo así trabajando, fue con y de pronto, oye, ¿qué es esto? Felicidades. Y yo de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y así la publicación del DOF, ¿no? Y dices, caray. Sí, esas de... Sí, es padre, es padre. Sí valió estudiar y perderme unas noches del Bacardí. Así es. Veamos.
Sí, ¿no? Wow, qué súper, no, qué interesante. Que yo recuerdo mucho esta discusión que tuvo la prisión preventiva oficiosa, porque además era una discusión que en realidad a mucha ciudadanía le compete, porque de todos los niveles sociales, ahí hay gente, ¿no? Sí, y hay sí. gente que lleva años esperando. Y claro que es, o sea, que lo ha demostrado los estudios, pues quien más está en prisión preventiva oficiosa, en general quien más está involucrado en el sistema penal, pues siempre son las clases, los deciles más bajos económicos. Claro. Lamentablemente no avanzó Sí, ¿no? ese proyecto del ministro, pero nos dejó una discusión. Sí, no, pues, súper interesante. Que de verdad, Bebé de Luz, si tú de repente tienes, no sé, en el radar que hay algo muy difícil que se va a discutir como ahorita, como también nos decía Santi Bebé, es que son criterios distintos. Tú puedes tener un criterio basado en todo este argumentación jurídica que tú estudias, analizas, estudiaste, y yo otro totalmente. Sí, sí, totalmente. Vamos a ver, ¿cuál le gana a cuál, no? ¿Quién Claro. convence al de junto? ¿Quién no Sí. Porque también yo he visto discusiones en donde hay momentos en donde los ministros se convencen ahí, Sí. como magistrados. Sí, sí, son sin duda los menos. A mí me gustaría que hubiese más. Pero sí, hay quien varios ministros lo aceptan abiertamente. No, oigan, ¿saben qué? Fíjense que después de la exposición del ministra tal, pues me convenció, ¿no? Voy con ellos. O, oigan, ¿saben qué? Ya que vi el número de votación, pues veo que necesitan un voto para conseguir la invalidez, pues yo me sumo medio obligado si quieres Sí. o algo, pero me convencieron, suena bien sus argumentos. Prefiero esto a esto. Exacto, y- o al contrario, ¿no? O sea, como me gusta el resultado, no comparto para nada la argumentación que se acaban de aventar, pero le entro, ¿no? A mí me gustaría que nos hablaras del tipo de votación, porque de repente es un voto particular. Recurrente, aclaratorio. ¿Cuáles son los tipos de votaciones ahí de los ministros? Los más usuales, o sea, las votaciones son a favor o en contra, ¿no? Y ahí anuncian sus votos. El concurrente sucede cuando estás a favor del sentido del proyecto, o sea, de los resolutivos, de los efectos que va a tener, ¿no? Por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad pide invalidar una ley porque faltó consulta indígena. Y tú dices, fíjate que estoy de acuerdo en que se invalide la ley, pero no por consulta indígena. Yo creo que debieron haber hecho consulta a personas con discapacidad, porque el tema tocaba también educación. Luego ahí se juntan un poco las reformas que se hacen a leyes estatales de educación inclusiva, que le dicen, ¿no? Y entonces meten personas con discapacidad y personas indígenas en el mismo apartado normativo, ¿no? Y entonces ahí dice, miren, yo estoy a favor de que se invalide, pero no por el tipo de consulta que se va a haber hecha, y entonces anuncio un voto concurrente. Y en su voto concurrente, tal cual el ministra escribe, porque normalmente están estructurados con un resumen de lo que se dijo en el asunto y luego abajo el por qué no está de acuerdo. O está de acuerdo con el sentido, pero no con las consideraciones, y luego la exposición de sus consideraciones, ¿no? De tal cual, yo opino que debió haberse resuelto conforme a estos criterios, ¿no? Luego el particular es cuando no estás a favor del sentido, o sea, que luego también se les llama de minoría, ¿no? Proponen la invalidez y tú dices, no, yo creo que no había que hacer, no había que No era haber para hecho. tanto. Sí, no era necesaria la consulta, no afectaba derechos de personas indígenas ni de personas con discapacidad. Entonces, pues yo la verdad estaba a favor de la validez de la norma, pero ya vi que pues perdí y entonces pues anuncio un voto particular donde hacen lo mismo y aquí explican por qué pues no estaban de acuerdo, ¿no? Luego por ahí hay unos que son aclaratorios que no son como los más usuales y no están como tan regulados, ¿no? O sea, como que parecieran un poco como concurrentes, pero pues literalmente son para decir, voté en este sentido, pero porque era necesario para alcanzar la invalidez, pero no estoy, o sea, voté en este sentido, pero me hubiera gustado que fuera el sentido en realidad. Entonces, se parece un poco al concurrente, ¿no? Pero es como para explicar por qué se votó de una forma, como para curarse en salud de cualquier crítica sobre su postura. Son más... Ese tipo de votos son los que hemos escuchado más con la ministra Ríos Farjat, Exacto. ¿no? Sí, que la dices ministra. que esa metodología no me gustó. Sí, y en vez de un concurrente dice un aclaratorio, ¿no? Se parecen un poco en ese sentido, pero son así como curar. Yo los veo así como me curo en salud por si algún día me viene una crítica a mi legitimidad, a mi, como dicen los de cierto partido político en el INE, en las discusiones, la autoridad moral, ¿no? Sí. Si viene una crítica a mi autoridad moral, Sí. etcétera, ¿no? Eso, ¿no? Me parece que van por ahí los aclaratorios. Entonces tenemos estos tipos de votos: aclaratorios, concurrentes, particulares. ¿Y qué tipo de votaciones hay? Porque hay una en donde se necesitan 8 votos, que es en donde todos estamos así.
Sí, contando. Contando, a ver, porque además uno, es dos. ¿a favor de qué? ¿De qué? Del proyecto, pero no de las consideraciones, pero de cuáles, porque también son obligatorias, ¿no? Sí. Justo hay dos tipos, ¿no? O sea, la simple, que es 6, y la calificada, que es 8. Con la reforma del 2021, que cambiamos al sistema de precedentes obligatorios en amparos, ya medio existían acciones de inconstitucionalidad y controversias, pero terminó de definirse, ¿no? O sea, antes la jurisprudencia se creaba por reiteración, entre varios otros, ¿no? Pero ¿Qué es una jurisprudencia? ¿Qué es la jurisprudencia? una jurisprudencia es la opinión de la Corte que es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales, bueno, judiciales y jurisdiccionales del país. Pues sí, o sea, es la opinión de la Corte sobre. Aunque sobre no haya una ley de interpretación. eso. Pues generalmente son interpretaciones de la ley. Sí, de hecho siempre son interpretaciones de algún artículo de una ley y entonces ahí se declara a veces el sentido verdadero de esta expresión, si es constitucional o no el artículo en sí mismo, excepciones que puede tener la regla que establece, ¿no? Y te digo, son obligatorias para todas las autoridades de los poderes judiciales. Eso ya sería como palabra del Señor también, ¿no? Literalmente. Palabra del Señor, depende de qué Señor, pues va a depender qué órgano lo emita, ¿no? Sí. Y entonces antes se creaba por reiteración, que era 5 casos en un mismo sentido, en fechas diferentes y de forma ininterrumpida, ¿no? Entonces, hoy la Corte decía que el artículo 7 de tal ley era inconstitucional por X razones. Hoy la Corte dice que se despenaliza el aborto. Hoy en un amparo. Mañana o pasado mañana en otro amparo que puso otra persona, dice lo mismo. Y otra, hasta que llegue 5 y entonces la jurisprudencia, así como muy genérica, sería... La despenalización del aborto es constitucional, ¿no? Cuando eso lo hace obligatorio, es un criterio obligatorio a seguir por parte de todas las personas juzgadoras de los poderes judiciales, incluso los locales, ¿no? O sea, el federal, pero también los locales. Y entonces no quiere decir estrictamente que todas las normas de aborto ya sean expulsadas del sistema jurídico, sino que te la van a aplicar. Tú metes tu amparo y dices, este criterio dice que es inconstitucional, entonces a mí no me importa que tengas que argumentar, jueza de distrito, a mí me sacas la norma de mi esfera jurídica, sí, claro. ¿no? Que son las restricciones del amparo tradicional. Y ahora ese sistema, en vez de necesitar 5 sentencias en un mismo sentido de forma ininterrumpida y en fechas diferentes, ahora se necesita uno. Pero que sea aprobado por mayoría calificada, que son votos. los 8 del pleno o 4 de las salas, 4 de 5. Y ese precedente, pero además está interesante porque lo que no solo el resultado es lo que se vuelve jurisprudencia obligatoria, sino también las consideraciones, o sea, estos razonamientos que llevaron a los ministros y ministras a decidir la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma que se estaba analizando, ¿no? Y está interesante porque muchas veces en las votaciones no se presta mucha atención a qué consideraciones están siendo aprobadas por 8 votos. O sea, justo ahí los votos concurrentes y particulares y aclaratorios son fundamentales porque si bien el resultado de esto es inconstitucional, esto es constitucional, pues ahí está. Lo que en teoría el precedente marcó también es una pauta de qué razonamientos se deben seguir para llegar a ese resultado, ¿no? Y esos razonamientos son los que son también obligatorios de seguir. Y ahorita, o sea, como esta es una cosa muy nueva, el precedente, además de que viene de un sistema jurídico completamente diferente al mexicano, pues como que se ha ido un poco olvidando esa parte, ¿no? Entonces está interesante ahí, los votos cobran mucha más relevancia que antes. Antes eran literalmente las opiniones de cada ministro o ministra y algunas estaban padres, algunas eran aburridas, algunas no decían nada, algunas eran deleznables. Sí. Varias de ellas eran como deleznables. cuando suben a tribuna y de repente dices, nos pudimos haber ahorrado, yo y mis oídos se pudieron haber ahorrado esos 5 minutos. Totalmente, acá que los lees, ¿no? Y dices, además, güey, yo decidí descargar el voto. Lo puse aquí en mi computador, lo abrí y lo leí. ¿Para qué? No sé. Lo leí para saber cómo vota este ministro, esta ministra. La verdad es que me lo pude haber ahorrado, la neta. O sea, hay unos votos que sí dices, ok. Va. Acabo de leer 16 páginas en vano. No aprendí nada. Wow. Y entonces tenemos ya estas votaciones que son la simple y la calificada. Y estuviste hablando un poquito
de la reforma del 2021. Sí. Que fue presentada en el 2020 por el ministro Arturo Saldívar, que en realidad al Congreso llegó gracias al presidente López Obrador. Sí, porque Saldívar no puede presentar los desde ministros, la Corte y Saldívar. Los ministros y la Corte tienen un montón de atribuciones y facultades, pero la de legislativa no la tienen. Esa no se la saben. Y aunque de repente oigas, bebé de luz, que no, es que los ministros están dando facultades legislativas, yo no he visto hasta ahora. ¿Tú recuerdas hasta ahora un caso de verdad, una verdad en donde los ministros se hayan dado atribuciones legislativas? ¿Hayan brincado esa línea? Pues no como tal en términos de... ¿Qué? Es curioso, los tribunales constitucionales, desde la teoría que medio los empieza a ingeniar, por ejemplo, recordando Kelsen, que es de los grandes iniciadores, no sé si iniciadores, no me atrevería a decirlo porque no lo sé, pero la teoría de los tribunales constitucionales y su función, en Kelsen es un gran expositor en los 60s, ¿no? Él decía que las cortes constitucionales son legisladores negativos, porque lo que hacen es, dicen, esta cosa, esta norma entera, este enunciado normativo, esta palabra en la norma, es inconstitucional, no puede estar aquí. Entonces la expulso. ¡Pum! Ya no existe. Entonces por eso él decía como estos son legisladores negativos, ¿no? O sea, sí pueden corregir el texto de la ley. Y vamos, eso no es nuevo, pues. O sea, desde que se idearon los tribunales constitucionales se pensaba que esa era su función. Claro, pero un tribunal constitucional no puede agarrar una ley y decir la voy a analizar porque quiero. En el sistema mexicano, no. No, para nada. En algunos sistemas funciona. Creo que el francés en algún tiempo tuvo un modelo en el cual cuando se iba a sacar una ley, se la pasaban a un tribunal constitucional que hacía un análisis y daba una opinión respecto de qué tan constitucional o no sonaba. Como un asunto de control de constitucionalidad. Exacto, pero ex ante, ¿no? No ex post como es aquí en México. Sí, no, aquí en un tribunal no puede decir, voy a agarrar esta ley, se ve bien fea esta ley, pásamela, déjame la corrijo, ¿no? Ay, híjole. Sí, no, eso no. No sé si de verdad eso también es lo que necesitamos, pero esa discusión no nos compete a nosotros. Lo que sí hemos visto ha sido también al Poder Judicial obligando al legislativo a hacer ciertas cosas. Sí, por ejemplo, ahorita uno de los cambios más como recientes, justo a partir del Plan B, pues los criterios de la Corte sobre qué es una violación procesal legislativa de potencial suficiente para invalidar una norma han cambiado. Antes eran mucho más deferentes con el legislativo. Se le dice a esta idea de, pues no hay que invalidarle leyes por esta cosita, hay que meternos al fondo, ¿no? Y últimamente, justo desde la transición a la ministra Piña como presidenta, pues se han puesto un poco más estrictos. Por más fondo. Se han puesto mucho más estrictos los criterios de, oye, pues es que aquí hiciste un despapalle legislativo, va para atrás. ¿No? Y han surgido argumentos dentro de la propia Corte de decir, oigan, pero pues ¿por qué nos vamos por la forma? El 17 constitucional dice que vayámonos al fondo. Hay que analizar esto y por el bien del país. Y la respuesta muy buena me parece ha sido, oye, pero pues el procedimiento legislativo también es una orden, también es un mandato constitucional. Ahí lo tiene nuestra Constitución, así 33, tiene que 76. Ser, porque si se viola, no se viola un ente abstracto como la Constitución. Digo que tampoco es un ente abstracto, ¿no? Pero esta idea como no es una violación hacia la nada, ¿no? Se violó algo. Pues se violan los derechos de las minorías parlamentarias que a la vez son la manifestación en el Congreso de los derechos político-electorales de todas las personas que son representadas por ellas, ¿no? Entonces, pues no es nomás, se violó ahí, o sea, no se violaron derechos de nadie, pues no, al contrario, se violaron derechos de un montón de gente. No, que además el legislativo pues es el mismo que se puso esas reglas en su momento, como, ver, para que haya una verdadera discusión, un parlamento, que yo siempre te lo digo, bebé de luz, al parlamento se va a hablar, a construir acuerdos, y que ustedes estén violando ese proceso que ustedes mismos consensaron, porque esa es la esencia. Y todo tiene que haber una discusión y todos los grupos y la pluralidad del Congreso, pues ahí sí ya nos está pasando como algo fellito, ¿no? Sí. Pero sí, entonces a mí me gustaría ya que nos pudieras dar como tu opinión de qué fue lo positivo que nos dejó la reforma del 2021 al Poder Judicial. Por ejemplo, a mí me gusta el sistema de precedentes. A mí siempre me ha agradado. Creo que hace más fácil el llevar... es más fácil llegar a expulsiones de normas inconstitucionales del ordenamiento como tal. O sea, antes era más... O sea, el amparo siempre ha sido muy... Yo me amparo y si gano el amparo contra una norma, esa norma no me aplica a mí. ¿No quieres que a ti te aplique? Ampárate.
aquí están los argumentos, pero pues, haz tu proceso, paga tus abogados, espérate tus 3 meses, luego tus otros 3 de revisión, lo que llegue, que no, luego los tiempos judiciales pues no son los más rápidos, ¿no? Entonces aquí te detengo y te hago una pregunta que a mí me ha hecho, no ha sido pregunta, pero te la voy a regalar a ti, fan confundido. Yes. ¿La corte, los ministros pueden liberar criminales? Ahorita que nos hablas de amparo y de todas estas cosas. Pues de que se pudiera llegar a pasar. O sea, pudiera llegar que alguien que esto suena como luego muy cancelable, ¿no? Que un criminal llegue y se ampare y que por alguna deficiencia en la investigación, alguna deficiencia formal, alguna deficiencia sustantiva, pues el caso llegase hasta la Suprema Corte porque también se vuelve un caso mediático o con eso se puede sentar un precedente importante y puede que se la concedan. O sea, de que puede pasar, pues digo, todo de que puede ser de que a cualquier persona nos viole nuestro debido proceso. Exacto. A cualquiera nos pueden violar nuestro debido puede pasar proceso. En tanto, pues en este país se viola el debido proceso de todo mundo, ¿no? O sea, no solo de quien sí al final resulte ser una persona que cometió un delito, ¿no? Pero ahí que me gustaría como hacer un voto aclaratorio. Me parece que el porcentaje, o sea, la probabilidad de que puede pasar, podría pasar, pero el porcentaje de que eso llegase a pasar se me hace muy bajo. Entonces, cambio la pregunta y es, en estos últimos 2 años, ¿la Corte ha emitido resoluciones en donde haya salido libre una persona, además de la libertad que se le otorgó al caso de Hertz Manero que hablamos? A nivel corte, no, porque esos asuntos se quedan en los tribunales colegiados. Entonces, no, la corte, los ministros, no, o sea, y tampoco puede pasar esto en lo que, es que la ministra presidenta Norma Lucía Piña ordenó liberar a tal. Eso no puede pasar. Eso así no funciona. O sea, digo, no es por desdeñar en esta comparativa, pero el Poder Judicial no funciona como el Ejecutivo en términos de esa jerarquía. No es tan así, no es tan yo ordeno y tú acatas. En el Poder Judicial la jerarquía sí funciona en términos de yo ordeno, tú acatas, pero esos procesos son mucho más complejos. No son tan a libre arbitrio de la ministra presidenta. Y hasta ahora nunca ha pasado algo así. Pues que yo recuerde, no. O sea, yo no me atrevería a decir que en 100 años de historia nunca haya pasado. No, tampoco me atrevería a decir, pero sí, que en 100 años no haya pasado, pero tampoco me atrevería a decir que en estos últimos, incluso desde la presidencia de Saldívar, haya pasado algo así. Por ejemplo, al contrario, en el caso de Hertz Manero, me parece que se puso libre a 2 personas que claramente no cometieron un delito. No tenían que estar encerradas. Sí, no. O en el caso del presunto culpable, pues también se les puso, o sea, se ordenó liberarles inmediatamente, ¿no? O sea, al contrario, me parece que ahí están 2 casos muy claros en los cuales la Corte, a través de una ponencia de un ministro que desarrolló un proyecto, ha liberado a personas que merecían ser liberadas y que estas críticas de que es que se liberan criminales, para empezar tendrán que quedarse en los tribunales colegiados que están abajo y para empezar también tendríamos que empezarlas a hacer más complejas como es que los magistradas liberan criminales. Pues también hay que agregarle esa crítica entonces completa, pues que la fiscalía no hace bien su trabajo y por eso los tribunales tienen que a veces que dejar ir a gente que, claro, que vamos, de nuevo, muy cancelable y violatoria de presunción de inocencia, pero que pues claramente son criminales, ¿no? Sí, y que las fiscalías, así como cuando de repente los bebés de luz dicen, no, es que las fiscalías responden a la Corte. No, para nada. Porque son organismos pues autónomos. Exacto. Y antes respondían a las presidencias o a los gobiernos locales. Y bueno, formalmente responden a ellos, pero en la práctica la verdad es que nomás veamos lo que está pasando en Morelos con su fiscal, ¿no? O sea, claramente los poderes ejecutivos locales, no sé si el federal, que yo creo que sí, siguen teniendo sus manos metidas en las fiscalías o por lo menos no les ha llegado el memorándum de que pues ya no son su fiscalía, es la fiscalía autónoma. Y entonces como que les está costando soltar. ¿Que hay el caso del fiscal de Morelos llegará a la Corte? Pues es muy probable. Porque estamos hablando de que él tenía una inmunidad. Sí, hay una discusión porque a nivel constitucional local, no. Pero la Constitución sí dice que la Fiscalía General tiene fuero y con una interpretación del 116, pues se entiende que también las locales. Está el caso ya hay precedente de la controversia constitucional de Cabeza de Vaca, pero a mí me parece que ese caso tiene bastantes méritos para llegar a la Corte, sea por una controversia o sea por un amparo incluso, de alegar esta cuestión del fuero, ¿no? En tu opinión así, autónoma, ¿tendrían que haberlo detenido al fiscal? Si mal no recuerdo, el delito que le imputan es uno que es feminicidio. No, pero el delito que a él le imputan es el de entorpecimiento de la justicia. Palabras más, palabras menos, ¿no? Por un caso de feminicidio. Sí, por un caso de feminicidio. Entiendo que ese delito solo lo pueden cometer servidores públicos, personas servidoras públicas
de la Ciudad de México. Y él, Sí. pues hasta donde yo recuerdo, no trabaja en la Ciudad de México. No, estamos cerquita, pero no. Exacto, sí, son cerquita, pero pues no, pues no son. Entonces, me parece que no tenía méritos. Como lo que yo he visto, que tampoco no soy ni el abogado acusador ni el defensor, entonces no tengo todos los datos y tampoco me he metido mucho a ese asunto. Pero me a parece ojo de que buen de ahí, cubero, a ojo de ahí buen cubero, me dices, parece ahí que hay algo raro. ahí ese delito imputado no les pudo haber dado estas capacidades. Y dos, la forma en que lo detuvieron, pues también se entregó después de que rodeaste la casa. Sí, claro. Como con 30 sujetos armados. Sí, y sus hijos allá adentro, Y sus ¿no? hijos adentro. Y sí, yo también me ando entregando, No, pues sí. carnal. No, Te estamos chupando tranquilos, amigos, ya salgo, déjame ya ver salgo, visto. ¿no? Y creo que por ahí hay algo de que decían de que pues la fiscalía de allá medio no se enteró. O sea, como que no sabía. Y eso tampoco puedes, o sea, no puede ir un policía de la Ciudad de México a ningún otro estado Sí. a detener gente, por más que tenga órdenes de aprehensión en la Ciudad de México. Claro. No puedes ir a andar ejecutando órdenes sin avisarle a la otra fiscalía, sin pedirle su cooperación. No, así no funciona. Por eso somos una república federal. Exacto. Soberana, sí, ¿no? Cada estado libre Sí, y soberano. soberano, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, no puedes hacer esas cosas. Entonces, a mí sí me parece que la aprehensión y el delito, hay muchas fallas ahí que podrían dejar libre a esta persona. Y que, por ejemplo, volvemos al caso, ¿no? Suponiendo sin conceder por no violar sus derechos de él, supongamos que sí fuese culpable de algo de encubrimiento de caso y demás. Si fuese culpable, estas actuaciones defectuosas ya lo dejaron en libertad. Por supuesto, porque entonces estás incumpliendo el debido proceso Claro. al que todos tenemos derecho Todos. sin Todos, distinción. Hasta Calderón. No, todos, ¿no? Y eso es lo que muchas veces cuando un ejecutor, cuando un intérprete de estos asuntos, pues dice, pues sí, o sea, Sí. pues sí hizo esto, pero pues también hicimos esto, carnales. Claro, o sea, pues... Me parece que este caso ayuda mucho para ver eso, porque ahorita el Poder Judicial de la Federación, que es quien tendría que ver los amparos que interponga esta persona, todavía ni sus luces. Y ya estamos viendo los errores, o sea, ya desde ahorita podemos ver los errores que van a dejarlo en libertad. Ah. Me parece que el caso que siempre ha generado mucho, Florence Cassés. Sí. O sea, yo, por ejemplo, en mi ámbito personal, después de ver el documental, después de leer la sentencia, que la leímos en varias veces en la facultad y después, pues yo no me atrevería a decir si Florence Cassés era o no una secuestradora. No puedo decirlo. No lo afirmo ni lo niego. Y justo no puedo porque la forma en que tendría yo sustento para afirmarlo o negarlo era su proceso penal, el cual está hecho con las patas. Entonces, ya no puedo yo afirmarlo ni negarlo. Lo mismo con Israel Vallarta, aunque ahí, por ejemplo, ahí ahora la cuestión jurídica es otra. ¿Por qué si a Florence Cassés está libre? ¿Por qué Israel Vallarta, que fue el mismo proceso, ahí sigue? Qué fuerte. O sea, por ejemplo, en ese caso, ¿no? O sea, como esta idea de abogar, o sea, la universalidad de los derechos humanos nos obliga a abogar por los derechos humanos de todas las personas, incluida Calderón, que acaba de ser su cumpleaños. Por eso lo traigo en la mente al señor. Que ya viene el tuyo próximamente. Ya viene el mío. Gran época. Oye, a mí estas épocas me gustan el Halloween, El puente grito, de Día de Muertos me fascina. el grito, la Revolución Mexicana y luego la antesala a la Navidad. Ay, no, Así es. qué bonita época en la que estamos Así ahorita. es. Pero regresemos entonces, Sí, sígueme con el asunto de otras dos cositas que dirías de la del 2021 que dices, paz, gran reforma de Saldívar. La carrera judicial. A mí me parece que, o sea, una de las grandes acusaciones que se tenía contra el Poder Judicial, que era cierto, o sea, que vamos, sí es cierto, pues, sí. ¿Por qué nos cuesta tanto admitirlo como gente que luego trabajamos ahí? Hay un gran grado de nepotismo en el Poder Judicial. Hay muchas injusticias que se cometen contra personas que trabajan en el Poder Judicial, desde violencia laboral, sexual, física, hasta, o sea, desde esas cuestiones tan graves, o pasando por cosas quizás menos graves, por decirlo de una forma, como explotación laboral, falta de ascensos, criterios súper opacos para decidir quién sube y quién bajaba de categoría, ¿no? A quién contratas, a quién despides. Y entonces, ante ese panorama, pues la verdad es que establecer una carrera judicial, un servicio profesional de carrera como el que tiene el INE o la Secretaría de Relaciones Exteriores, que por ahí dicen los que le saben que son los dos mejores del país, me parece que establecer criterios más claros sobre exámenes, además exámenes abiertos en algunos puestos y en otros cerrados para promoción interna, una ley que establece cómo se entra,
qué requisitos hay que tener para ocupar ciertos cargos, cómo deben de ser los exámenes, quién los debe hacer, cómo son las resoluciones y cómo impugnas esas resoluciones. Eso fue fantástico. Además, la idea impulsando todo el tiempo de que pues, si ya estás ahí, tienes que seguirte preparando, así es como asciendes, así es como pierdes los ascensos, así es como así es como logras que te despidan. Me parece que eso fue fantástico. Y fantástico. eso se contrapondrá un poquito a lo que vimos que se publicó en el DOF apenitas, que es un acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el que reglamenta la carrera judicial en relación con el sistema de listas de acceso y promoción a la carrera judicial y los concursos de oposición. Pues no se contrapone. De hecho, creo yo que algunas cosas de lo que están en ese acuerdo que yo leí, digo, apenas se publicó, pues, como que análisis han sido un poco superfluos. Me parece que se adapta bien este acuerdo a lo que ya decía la ley de carrera, a cosas que han ido pasando desde que está en vigor, porque además con esta ley y con los acuerdos que se hicieron en su momento, ya se hicieron exámenes y procesos de selección para los juzgados de distrito en materia laboral, por ejemplo. Ya se hicieron, entonces se nombró desde magistraturas, personas juzgadoras de distrito, actuarías, oficiales judiciales, personas secretarias proyectistas. Ya se nombró a toda esta estructura, ¿no? Entonces ahí se fueron aprendiendo unas cosas, ¿no? Como que ahí se dieron cuenta, híjole, esto que hicimos pues no estuvo tan bien. Además se atravesó el COVID y entonces de hacer exámenes presenciales, que era la forma en que se hacían toda la vida, ahora de pronto hubo unos digitales y ahí hay unos asuntos en corte que están discutiendo que algunas de las personas aspirantes dijeron como, oye, pues este examen estuvo mal hecho por esto y esto, ¿no? Entonces la Corte está analizando qué tan bien o qué tan mal se hizo con ciertos límites. Entonces me parece que este acuerdo viene un poco a homologar lo que ya decía en algunos temas la ley de carrera. Viene a integrar las experiencias que se tuvieron con este primer concurso que se aplicó y con el modelo de pandemia, como establecer en el acuerdo que ya puede haber cursos y exámenes virtuales. Y no, ¡qué bendición! Exacto. Y que también levanta preguntas interesantes sobre cómo saber que no estás. Oh, claro. O sea, cómo saber, uno, que esto que hiciste es tu examen, y dos, pues cómo saber que no estás ahí siendo ayudado por personas, ¿no? Que digo, uno siempre piensa. Uno siempre piensa de qué fe. bueno, sí, qué bueno que ya te permitan hacer eso y ahorrarte unas cosas, pero claro, digo, hay también, gente que podría hacer trampa. Sí, uno espera que todo el mundo llegue con un principio de buena fe a los exámenes diciendo, pues no están haciendo trampa, ¿no? Y si la están haciendo, pues tengo que demostrarlo de forma que no quede duda alguna, ¿no? Principio de presunción de inocencia. Este acuerdo añade unas cuestiones también de cursos de capacitación obligatorias para el puesto al que estés aspirando. Bien interesante eso. También en el Senado, en las cámaras, también tienen cursos obligatorios como para que la gente se esté capacitando. Exacto. Y esté actualizándose en conocimientos. Sí, aquí existía ya uno es que antes, o sea, el secretario o secretaria de juzgado de colegiado, ahora se creó otro carguito que es igual, pero es secretaria proyectista. Antes el secretario era quien hacía la proyección, ¿no? del proyecto, vamos. Ahora se creó una categoría específica para ello. Y se les dio una obligación de cursar, de que luego si los nombran así sin haber hecho todos estos exámenes, tienen que hacer un curso de certificación en menos de 3 meses después de haber sido nombrados para demostrar que sí pueden ser de esa categoría, ¿no? Esto se mantiene en esta reforma, pero además se añade esta capacitación, ¿no? Que está interesante. Se pone un parámetro muy claro de que ahora para pasar el examen tiene que ser con 80 puntos. Que siempre se hacía con 80, pero este año pasado se hicieron unos en los que la calificación que se exigió fue 85. Y entonces mucha gente se quejó diciendo, oye, pero siempre eran 80. Sí. Digo, al final la respuesta es, pues ahora fueron 85, papito. Sí. Y punto. O sea, y la queso. Y la queso. O sea, ¿qué quieres que haga? Son 85, ¿no? Pero ahora ya está en el acuerdo que son 80. Ya no va a haber estas peleas. Ya no va a haber cambios. Exacto. Y fíjate que Santibebe nos manda que hubo algunos cambios entre lo que se aprobó y este acuerdo, o sea, lo que se aprobó en 2021. Santibebe dice que ahora regresan los exámenes periódicos a la par del curso de secretarios, que se retomó la vigencia de exámenes de secretario de los últimos 5 años, porque la reforma y el nuevo acuerdo de carrera parece que solo decía que tenían vigencia de noviembre de 2020 a la fecha, y que se indica que labores materialmente jurisdiccionales cuentan para los temas de antigüedad, para acreditar antigüedad de experiencia profesional, y que con eso no se contaba. Eso me parece a mí importantísimo porque te comentaba, ¿no? Por ejemplo, un compañero del trabajo y yo intentamos inscribirnos al curso de persona secretaria y la ley exige 3 años de experiencia. Así dice la ley de carrera judicial, dice 3 años de experiencia. No dice desde cuándo se cuentan.
la convocatoria de ese curso decía a partir del título de la emisión del título profesional. Y entonces nosotros dijimos, espérate, pues la ley no dice eso. Pues la convocatoria creo que se está extralimitando. Porque nosotros, o sea, yo tengo mi título desde el 21, desde septiembre del 21, ¿no? Entonces, pues no tengo 3 años de experiencia con el título. Pero trabajé antes en investigación, litigio y los años que llevo ahorita en la corte, ¿no? Y entonces dije, pues yo tengo 3 años de experiencia. Yo sé hacer cosas de derecho. Preguntamos si nos podemos inscribir y nos dijeron, no. Oye, pero la ley no dice, pues qué mal pedo, ¿no? ¿Qué dice la convocatoria? ¿Está en chino o qué, papito? Yo... Me parece que esta cuestión, porque regula la experiencia justo de 2 formas. A partir de la emisión del título, pero también quien haya realizado funciones materialmente jurisdiccionales durante 3 años y que lo logres comprobar. Establece ahí que se entiende que quienes los hacen son unos puestos específicos, ¿no? O sea, esas personas, dice, obvio, hacen funciones jurisdiccionales. Y los otros, con una certificación que emitiera quien sea tu jefe de área o jefa, podría con eso validar tus años de experiencia. Entonces, eso está interesantísimo. Eso me gusta mucho de esto. Porque, sí, como que da cierta certeza como algunas cosas, sí, ¿no? y lo abre también a personas que justo por titularse es difícil. O sea, hay muchas razones por las cuales uno no se titula. Una persona tarda en titularse, ¿no? Más después de la pandemia, ¿no? Sí. Entonces me parece que validar esta experiencia, o sea, me parece que es una apertura incluso epistémica, ¿no? De decir, a ver, el título, pues, o sea, todos sabemos que los títulos, si bien son un trámite importante, pues no necesariamente significa que sabes hacer todo lo que avala tu carrera, ¿no? O sea, el título en derecho dice que sabes derecho, dice que yo sé derecho, pero hay cosas de derecho, de ciertas ramas que yo ya ni me acuerdo y no planeo. Mercantil. O sea, mercantil, yo no sé. Yo no sé mercantil. Yo luego me dicen así, ay, mira un cheque. Yo de, oye, ¿cómo puedo hacerle con este cheque? No sé. ¿Por qué me ves? No me ¿Por veas, qué me estás no me viendo? veas. ¿Una galletita antes de despegar? ¿Canela? ¿Mantequilla? ¡Papi! ¡No me veas! ¡No me veas! Nadie sabe todo, absolutamente todo de todo. Y creo que esa humildad de reconocer que, porque a mí también de repente se me van las cabras y es como, ay, ¿cuál era el artículo? ¿Era el 144 de la orgánica o el 39 del reglamento? ¿De la abrogada? ¿De la nueva? ¿De la cuando la modificaron? ¿Sacaron un acuerdo en medio? Sí, no empieza como la del meme así de... Sí. ¿Dónde estoy? Sí, entonces pues eso, o sea, pasa, ¿no? Y me parece que esto es una apertura epistémica, decir, a ver, hay banda que lleva sin título, pero que ha hecho funciones jurisdiccionales 5, 6, 7 años, le sabe. La de chambear se la saben y le saben bien a esto, entonces podrían hacer estas funciones sin ningún problema. Pues ahí está, ¿no? Pues valídalo. Pues de verdad, Faz, muchísimas gracias por toda esta luz, que sea una cortina de brillitos para ti, porque no manches, qué gran facilidad para explicar las cosas, qué manejo, qué bueno. qué conocimiento el tuyo, de verdad, eres un hombre brillante. Muchas gracias. Me gustaría en algún momento poder invitarte otra vez para que nos hables más de todo lo que sabes. Claro, a mí además me gusta a mí el chisme judicial y hablar de cuestiones de la corte. Me gusta, la verdad es que estos memes de te mentí, no vamos a ver, no tengo con Netflix, vamos a ver la sesión de la corte. Yo sí la llegué a aplicar con mi pareja. Fue como, vamos a ver la sesión de prisión preventiva. Es que hoy se ponen las posturas a favor, mi amor. Espérame. Sí, bebé de luz. Por eso no te lo presenté como soltero, como a Mauri y a Santi, porque esta papa es casada. Un saludo para ella. Y pues nada, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Un gusto verdaderamente y muchas gracias por la invitación. Y nos volveremos entonces a ver. Excelente. Eso. Pues te deseo que pases una excelente tarde, una mañana, una noche muy bonita, bebé de luz. Y te mando muchos besos, te mando muchos abrazos, así que bye.